Hola, buenas tardes. Esperamos que se vayan conectando. Estamos nuevamente en el Buenas espacio tardes. de Buenas tardes. los conversatorios de psicología jurídica, del Departamento de Psicología Jurídica de AMBA. Buenas tardes. Hoy contamos con la estelar Buenas presencia tardes. de la doctora Estela Marispul. Estela Marispul es doctora en psicología, es especialista en psicología forense y jurídica. Es especialista en ciencias penales, es directora, es docente de grado, de posgrado, de la UBA, creo que es la directora, no, es la directora del programa de actualización, de posgrado. Tiene un rol importante, no recuerdo exactamente cuál, en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y docente de diversas universidades, participante activa en congresos y jornadas de la temática en todo el ámbito. Nos hemos encontrado en varios congresos y te perdí de vista, Estela, ahí apareciste Ahí aparezco, nuevamente parece. y no sé Mm, si querés completar alguna información más, porque si no, nos pasamos la hora hablando de lo que has hecho y del recorrido se nos va. No, no, ya, eh, quienes me conocen saben que no me, digamos, no, como que hasta lo sufro esto de cuando empiezan a presentar me dicen un montón de cosas. No, soy Estela Marispool, hace muchísimos años que me he recibido, decíamos ahí con Carlos, allí en la prehistoria de la Universidad Kennedy, cuando yo empecé la carrera antes. Claro, ella es La de, egresada de la Universidad Kennedy, que hay varios alumnos que están haciendo la PPS. Vean hasta dónde pueden llegar. Eh, sí, durante la época del terrorismo de Estado era muy difícil estudiar la carrera, así que, bueno, y donde voy, eh, dejo marcado la excelsa formación que tuve en la universidad en esos años. Y después, bueno, uno egresa y va armando su historia laboral y su historia profesional, ¿no es cierto? Este, yo desde que empecé, o sea, yo me inscribí a la carrera ya sabiendo que quería entrar, digamos, o practicar la especialidad en psicología jurídica, que recién empezaba a hablarse de psicología forense. Yo nosotros en mi currícula no existía, pero sí tuve un profesor que era perito y que en una de las materias de técnicas, que nos quedábamos hablando mucho con él respecto de lo que era eh, el área pericial. Así que anduve por varios lugares, varios tipos de instituciones donde se ha desarrollado, de donde se desarrolla lo que hoy se conoce como la psicología jurídica. Tuve la posibilidad de trascender el país, estar en la Asociación Iberoamericana y en la Latinoamericana, en ambas.
teniendo cargo de gestión. Actualmente estoy como directora académica de la Asociación Iberoamericana. Así que bueno, pero el día que nos trae hoy aquí, estoy viendo a alguien que conozco bastante, no la voy a nombrar, pero no sabía que iba a estar, y no sé cómo se enteró de esta charla, pero bueno, ella sabe quién es. Este, Así que bueno, la idea hoy es transmitirles cuestiones que hacen a la intervención con niños, ¿sí? Este, Específicamente la intervención en lo que es la toma de declaración testimonial, ¿sí? Mal llamada cámara Gesell, y, y bueno, poder plantearles lo que dice, digamos, el conversatorio, el título del conversatorio, ¿no? Que son los desafíos que estamos teniendo en este momento, eh, habiendo atravesado diferentes etapas desde que se sustanciara el marco legal penal en el cual el niño, al ser considerado sujeto de derecho, podía, digamos, ser considerado, ¿sí? Víctima de delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Que así es como se llama, digamos, la figura penal. ¿Mm? Así que, bueno, sí, Perdón, también. Estela. Hay varios micrófonos abiertos. Entonces le pedimos que cierren esos micrófonos porque se genera un acople que dificulta el sonido. Sí, entonces les pido que cierren los micrófonos. Si no cierren el micrófono, los voy a poner en la sala de espera. Este... Este, bueno, se escucha con retorno, dice una de las compañeras. Bueno, la idea, hablamos con Carlos y bueno, con los organizadores de esta actividad, es que si surgen preguntas, las vayan haciendo a lo largo de la charla, así digamos, se genera un intercambio. Yo llevo en el alma la docencia, con lo cual mi interés siempre es retroalimentarnos, ¿no? Con preguntas que quizás surjan y que no digo que voy a contestarlas todas, porque quizás no las sé y suelo este, decir esto cuando hay algo que me consultan y que no tiene que ver específicamente con nuestra praxis, teniendo en cuenta que nuestra praxis está atravesada, ¿no? Digamos, por el ámbito jurídico. Y digo, nuestra praxis está atravesada por este ámbito porque en realidad toda nuestra profesión está atravesada por la ley, pero digamos, en específico nosotros nos insertamos en un ámbito que no es el ámbito de la salud mental específico, ¿sí? A veces también planteado como el ámbito clínico, sino que es el ámbito de la psicología jurídica, ese ámbito de la clínica forense, como le decimos quienes digamos, trabajamos en el marco procesal y en el ámbito tribunalicio. Es una clínica con características específicas, y por eso le decimos clínica forense, ¿sí? Más allá de en qué fuero, digamos, vayamos a trabajar, ¿sí? En mi caso, yo me desempeño en fuero penal, trabajo o hago abordaje de niños, niñas y personas adultas, ¿sí? Que han atravesado, están enmarcadas en un proceso jurídico penal respecto de todo tipo de delitos, pero bueno, lo que más abunda son los delitos contra la integridad sexual,
y las violencias de género. También, digamos, un área de trabajo en lo penal que es bastante nuevo, porque si bien la ley de protección contra la violencia familiar es del año 94 y allí estaba incluida, digamos, la violencia hacia la eh, mujer dentro de la familia, ¿sí? Es recién les diría yo que la violencia psicológica queda enmarcada dentro de la violencia de género, y todas las denuncias en las que haya un atravesamiento por género, estén atravesadas por género, van a entrar dentro de lo que es el fuero penal, cuestión que antes solamente ingresaban los delitos graves, como lesiones gravísimas, o bueno, el homicidio, después tipificado como femicidio, pero también, digamos, veníamos en casos donde la que era, digamos, que realizaba la conducta homicida era la mujer dentro de la pareja, ¿no? Muchas veces en situación de legítima defensa, o de, digamos, de ir atravesando muchos años de violencia, y la reacción o el pasaje al acto que podríamos pensar era, digamos, en un momento de una etapa de saturación, o, digamos, donde había llegado, digamos, era una situación de vida o muerte de ella, u otros tipos de situaciones, ¿no? Pero bueno, vuelvo a entrar en lo que es el abordaje de niños, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando se me planteó cuáles eran los desafíos actuales, empecé a escribir. Primero vamos a entrar a hablar de qué se trata esta práctica, la que es la toma de declaración de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, niñeces e infancias, como también suele decirse, o niñeces e infancias y adolescencias. Bueno, que cambian los títulos, o las conceptualizaciones son las mismas, ¿sí? Es agredir, es buscar, es buscar satisfacción sexual a través de un contacto con un niño, una niña o un adolescente, este, sin que ésta o éste pueda comprender acabadamente, ¿sí? De qué se trata esta estimulación, y por lo tanto su consentimiento no sea válido. Eh, También separar lo que implican algunos tipos de tocamiento en contexto de higiene, ¿sí? Sobre todo en los niños más pequeños, tener presente cuál es el contexto en el que se ha hecho la denuncia, ¿sí? Si hay conflictiva de parentalidad en fuero de familia, digamos, no siempre tenemos acceso a esa información, y eso es bastante riesgoso, ¿sí? Eh, yo no me voy a expedir sobre dos cuestiones que están en boga en este momento. Una es este, las falsas denuncias. No me voy a expedir porque no soy jueza ni abogada. Eh, Puedo decir que no hay fundamentación, o que no hay fundamentos, y que no hayamos relato o elementos para empezar desde la psicología forense a expedirnos. Y por otro lado, tampoco me voy a expedir sobre lo que es la alienación parental, ¿sí? Eh, este, Porque
no, por más que haya por ahí alguna, ¿no? Alguna sentencia de la Corte que habló de esto, en realidad en Argentina y ya en otros países también no se considera, digamos, de nivel de cientificidad digamos, el síndrome de alienación parental, la alienación parental con Gardner, más allá de las cuestiones que pudieran haber eh, contextualizado a este científico, ¿sí? Porque fue un científico, porque ejercía ciencia, ¿sí? Entonces, tomarlo desde allí, su historia privada, su vida privada, no, no es bueno, acá tenemos ya algo. ¿Existe la alienación parental, la violencia vicaria? Existe la violencia vicaria, sí, sí. Pero yo dije que no me iba a expedir sobre el concepto de alienación, porque si vamos a la real conceptualización de alienación, yo les pregunto a ustedes, ahora les pregunto yo, ¿alguien tiene ganas de decirme qué implica alienación o cómo se conceptualizaba alienación en el derecho? ¿Quiénes eran los alienados? Bueno, si vamos a empezar así, que nadie Los va a locos. participar. Los locos, ¿quién lo dijo? Los locos. Sí, los alienados eran los locos. Entonces es peligroso ¿eh? La utilización sin fundamentación científica de ese concepto. Que lo usen los abogados, bueno, allá ellos. Pero nosotros tengamos este, recaudos, ¿no? Porque puede haber, sí, divorcios conflictivos, padres que obstaculizan el vínculo, madres que obstaculizan el vínculo. No es una cuestión de género, que obstaculizan el vínculo y eso lo trabajan mucho las colegas que trabajan en familia. De hecho, yo dirijo un programa en la UBA que es de coordinación de parentalidad y que tiene que ver con familias donde hay obstaculización de vínculos, ¿sí? O parejas que obstaculizan el vínculo con sus hijos. Eh, pero bueno, de allí a hablar de alienación, por lo menos eh, desde mi criterio, es un poco peligroso. Pero igual, vamos, eso sería algo de En familia y el... general se prefiere no hablar de alienación para no darle entidad a algo que es una falacia inexistente y que no es reconocido ni por los códigos ni por los colegios, además está expresamente señalado como una mala praxis. Entonces, si la nombramos, le estamos dando como una entidad a algo que no lo tiene. Por esto en general se prefiere no. Ujú, exactamente. Y bueno, y la victimización vicaria, sí, cómo no existe. Encontramos a niños eh, que atraviesan de esto, ¿sí? Este, pero bueno, en este contexto refiere manipular a un hijo. Bueno, ay, yo estoy deshabilitada para compartir. ¿Podrá ser que me habiliten, Carlos? Estás muteado. Habrá pasado al principio que No, entraste y no, 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 yo te saliste. había habilitado, pero vos saliste y volviste a entrar por los problemas de la cámara y ahí se me Ahora está. olvidó, ¿viste? Uno no está tan... Yo siempre me porto mal. Yo siempre me porto mal. No, 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 no. Vos dijiste que Ahí, estudiamos en la prehistoria y bueno, esos son los efectos colaterales. Uno se fue, entonces ya me olvidé pensé que estaba, qué sé yo. ¿Viste? Bueno, bueno, vamos ahora.
ya empiezo a compartir. Después, bueno, las cuestiones que surjan y las diferentes teorizaciones que puedan hacer otros autores es lo mismo que quienes defienden el psicoanálisis y se ponen en contra de quienes defienden la psicología cognitiva o quienes eh, defienden la Gestalt, qué sé yo, ¿sí? Nosotros tenemos esa eh, situación que hace que se opine mucho y se conozca poco. ¿Mm? Así que bueno, ahora que me encontré, vamos a compartir ventana. ¿Mm? Y si todo sale bien, ¿están viendo? Ah, porque yo no sé, yo se ve Estamos que Sí, viendo. bien, se ve bien. Sí, lo sí. que yo no veo, sí, no los veo a ustedes, no sé por qué. Bueno, eh, si bien Vos en el Zoom tenés un cuadradito que dice vista, que está arriba a la derecha, y poner no, la vista para que sea orador, compartido, galería, y para poder ver, hay distintas opciones. Seguramente ahí está el tema. no lo estaría encontrando, pero no te hagas No problema, no te... adentro, no, pero por lo que yo veo, estás buscando dentro de la pantalla que No, está no, compartiendo y es en el Zoom afuera, donde está arriba a la derecha de su pantalla. no, es que no, es que no lo veo. No hay Bueno, problema. no hay problema, no Quédate importa, no tranquilo. importa. Fingimos eh, demencia y seguimos. sigamos, Ahí no hay está. ningún problema. Total, si ustedes ven, si alguien quiere, digamos, participar, yo me siento más cómoda si pueden hablar, pero si hay alguna pregunta por el Zoom, Carlos, ¿me la podés hacer? Sí, pero pueden interrumpir directamente, hacer la pregunta, no hace Directamente. falta que levanten la mano, directamente habilitan el micrófono y se manifiestan. Como les dijiste que los ibas a poner en sala de espera, se asustaron, me parece. No, 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 no. Que mantengan el... Porque a veces se olvidan, yo lo entiendo, lo Sí, dejan, se olvida, pero después atienden una llamada, retan al perro y aparece todo por acá. Y estamos en el borde del Zoom, porque has convocado mucha gente, entonces tenemos 98, 99 personas, y entonces si alguno sale va a entrar otro y va a tener que esperar a hacer la cola para entrar de nuevo. Por eso lo mejor es que todos, salvo nosotros, tengan este, apagado el micrófono y lo habiliten para preguntar. La manera más simple es tocar la barra espaciadora. Si toca la barra espaciadora, se habilita momentáneamente el micrófono mientras lo tienen apretada. bueno, yo les decía antes que digamos, el ingreso del niño o las niñas y adolescentes, o sea, como posibles víctimas o como víctimas dentro de lo que son los delitos contra la integridad sexual, que también cambiaron, ¿sí? Antes eran delitos contra la honestidad, pensemos, ¿no? 1921, delitos contra la integridad, en 1996, delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Y se iban a aparecer muchas figuras que no, no las vamos a charlar aquí, pero digamos en general las más, con las que más nos encontramos es abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, que es cuando hay penetración por cualquier vía, ¿sí? No es como antes que era la penetración pene-vagina, hoy en día, digamos, lo que es el sexo oral, implica penetración, por un objeto, con un dedo, bueno, cualquier tipo de penetración que tenga que ver con las zonas erógenas, tiene
digamos, va a estar dentro de estas figuras. El problema surge cuando, digo, para la justicia, para quienes no tienen conocimiento de nuestra praxis y sí saben o respetan mucho el discurso médico, es cuando no hay penetración, ¿sí? Cuando no hay penetración, entonces ahí empieza la duda por la falta de pruebas, porque entonces lo que prima es el relato del niño a la niña, y así es cuando nosotros empezamos a estar en una situación un poco complicada. Bueno, en Nación, en virtud de las dificultades que tenían los jueces en los últimos años del siglo pasado y en principios de este siglo, en cuanto a los fiscales, tomar contacto con los niños, niñas o adolescentes, las situaciones que en ese momento se daban, de niños, niñas que no hablaban, con ese gran señor o señora que les preguntaba en forma muy directa digamos, hasta traumática lo que habrían vivido, se determinó la ley 25.852, que es del año 2004, en la cual van a ver los artículos 250 bis y 250 ter. Estoy hablando de Nación y me voy a centrar en Nación, ¿sí? En estos artículos va a estar habilitada, digamos, la figura de los profesionales especializados a los fines de tomar la declaración de personas menores de 16 años que estén relacionadas con la investigación de delitos penales. Al principio solamente se utilizó este tipo de modalidad en delitos sexuales, ¿sí? Delitos con integridad sexual, pero digamos con el tiempo cualquier otra situación o instancia en la que un niño, niña o adolescente hasta 16 años requiriera de su declaración en un proceso que puede ser un proceso de femicidio, un proceso de lesiones graves, un proceso en el cual la víctima no, directa no es él o ella, sino que, digamos, participará en el proceso como testigo porque observó alguna situación que tuviera relación con la figura penal que se está investigando, se determinó, digamos, utilizar los alcances de esta ley, ¿sí? Entonces, esta ley va a decir que debe ser un profesional especializado, no marca claramente especializado en qué, pero digamos, eh, va a hablar de un psicólogo y o especialista en niños, ¿m? Y ahí es cuando empezamos con los problemas de que no sea claro nuestro marco legal, aunque en la práctica son psicólogos o psicólogas quienes hacen la intervención de la toma de declaración testimonial, ¿sí? Tenemos que posicionarnos y pensar y saber que nosotros vamos a actuar como facilitadores en cuanto a que a las preguntas, a la forma de abordar a ese niño, ¿sí? Porque vamos a ver un poquito más adelante que hay algunas premisas que se consideran eh, este, eh, como válidas respecto a nuestra formación y que nos daría lugar a que hagamos intervenciones no iatrogénicas, ¿sí? Bueno, transmisión de inquietudes, dice esta ley, el tribunal hará saber al profesional las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, ¿sí? Las mismas serán transmitidas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima y o testigo. Aquí es cuando nosotros, además de facilitadores, estamos en situación de evaluar qué tipo de preguntas corresponde hacer, si la pregunta es una pregunta que excede, digamos, lo necesario
para el proceso, que además es una pregunta eh, donde aparece, les diría, cierto morbo, ¿sí? Y entonces plantear, digamos, que no sería necesario. El espacio apropiado, dice, el acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor. Bueno, ahí tendríamos que empezar a plantearnos si esto es tan así, si están las cuestiones de arquitectura adecuadas para cada franja etaria y que a partir de qué franja etaria realmente un niño o una niña estaría, digamos, en condiciones de llevar a cabo el acto procesal, ¿sí? Sabemos que a partir de qué edad un psicólogo puede interactuar con un niño. A ver si me Acá dice comentan, alguien. Estela, Ujú. que en Entre Ríos están habilitados los psicopedagogos para tomar declaración a niños, niñas y adolescentes. Sí, ahora en la última ley en la provincia también. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ah, bien. Sí, se aparecen los psicopedagogos en la última ley que es de este año, pero que está, digamos, reglamentada. Pero bueno, en líneas generales son psicólogos porque la situación que puede ser diferente en Entre Ríos, ¿sí? En Río Negro, por ejemplo, quienes realizan la toma de declaración testimonial no son psicólogos integrantes del Poder Judicial, ¿sí? Sino que se organiza a través del colegio un listado de profesionales que demuestran tener formación en niños y entonces son ellos los que desde afuera vienen a hacer la toma de declaración testimonial y hay otro profesional que también es externo al Poder Judicial, el que hace, digamos, como un análisis de ese relato, ¿sí? Depende de cada jurisdicción, este, la modalidad, ¿sí? Pero en líneas generales en todo lo que es Iberoamérica son psicólogos los que llevan a cabo el trabajo. En algún otro contexto también hay trabajadores sociales que pueden estar habilitados, ¿sí? Siempre y cuando tengan formación. ¿Mm? La observación externa, que significa que, bueno, tiene que haber una sala de observación, bueno, esa ley va a hablar de que se puede seguir la entrevista que está haciendo el profesional a través de un vídeo espejado, micrófono, equipo de video, cualquier otro medio técnico con que se cuente. En la actualidad, la mayoría de las jurisdicciones están optando por lo que es el sistema de video. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Bueno, y en un plazo, acá viene uno de los problemas, en un plazo que el tribunal disponga, primero, cuando hablamos de tribunal, saca la ley, es como que es rara, ¿no? Porque en realidad durante el proceso no hay tribunales que lleven el procedimiento, sino que son o jueces de garantías en la provincia, pero en capital, son jueces de instrucción, ¿sí? O cuando hay, digamos, este tipo de intervenciones con situaciones de maltrato, será un juez de familia. El tribunal es por vía de excepción que se haga una realización de declaración de un niño durante el juicio, por lo tanto, ahí ya como que a veces nos denota que nuestros legisladores no tienen muy en claro algunas cuestiones cuando están armando, digamos, hacen el armado de una ley, ¿sí? Y bueno, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arribe, ¿sí? Eso es lo que va a decir la ley. Es importante, si ustedes no lo han visto, porque puede ser que no conozcan lo que en realidad fue la cámara Gesell de Arnold Gesell, ¿sí? Algunos de ustedes la conocían, la habían visto en alguna materia. Bueno, eran dos habitaciones. Cuando Gesell decide utilizar
la cámara Gesell o cámara de observación, como él la llamó, pero en realidad quedó a la posteridad como cámara Gesell porque la creó él. Lo hizo para evaluar a niños desde que nacían hasta que podían interactuar. Yo antes les pregunté, ¿de qué edad podemos interactuar con un niño como psicólogos en forma activa? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Puede ser que a partir de 5 o 6 años, cuando empiezan a hablar y a expresarse mejor? Bueno, así vamos a pensar. Esa es la edad en la que para mí y para, bueno, los colegas que han investigado mucho en relación a esto, es una edad importante para que puedan atravesar lo que es declaración testimonial, ¿sí? Pero nosotros a partir de los 3 añitos, ¿sí? Podemos interactuar a través de la palabra porque tienen un desarrollo digamos, del lenguaje que empiezan, digamos, a poder articular y poder responder a determinadas preguntas, ¿sí? Y empiezan, digamos, a desarrollarse lo que es la memoria autobiográfica, entonces pueden recordar algunas cosas. Pero es interesante tu planteo porque hay muchas discusiones respecto de el trabajo con lo que se denominan niños preescolares, ¿sí? Y que esto surge de los años en los que ser preescolar implicaba tener 5 añitos, ¿sí? Porque era justamente la etapa o el año, digamos, de cursada que se planteaba como de preescolaridad, ¿sí? Donde los niños ingresaban a la escuela, al jardín, a los fines de interactuar socialmente, ¿sí? Hoy nuestra realidad, seguramente ustedes habrán conocido, conocerán niños que, bueno, ni qué decir los niños que van a jardines maternales, pero a los 3 años, 2 años y medio, hay niños que ya son incorporados en la escolaridad con el primer fin, que es socializar, interactuar con niños, pero por otro lado también ya en preescolar ya hay niños que saben hasta leer, conocen las letras, digamos, como que se adelantó bastante el tema de lo que es la internalización de conocimientos, ¿sí? Bueno, acá tenemos esto, era la cámara Gesell de Don Gesell, como vemos, es un cilindro, tiene una forma cilíndrica, y él interactúa con el bebé mientras de lo de afuera se lo está filmando y hay profesionales que están observando todo lo que está sucediendo allí y de esta manera pudo él estudiar los avances que tenían los niños respecto de cuáles eran las conductas apropiadas para los primeros meses de vida, la segunda etapa del primer año de vida, entre el primero y el segundo año de vida, y el segundo y el tercer año de vida, ¿sí? Sin esto nosotros no hubiésemos podido conocer, digamos, sin que él iniciara esto, no hubiésemos podido conocer realmente cuáles son las formas más eh, entre comillas, conductas adecuadas a la franja etaria. No quiero hablar de normalidad y anormalidad. Bueno, acá tenemos, como ustedes ven, diferentes imágenes, ¿sí? La que está arriba es la denominada cámara Gesell, que está con las luces prendidas en ambas salas, por lo tanto, se puede observar desde la sala de observación cómo está distribuida esa sala, ¿sí? Y obviamente si apagamos la luz de la sala de observación, desde la sala de control se hace el vídeo espejado y por lo tanto, en teoría no se ve nada del otro lado. Yo digo en teoría porque en realidad si hay alguien que se mueve, el niño que está mirando hacia esa ventana, hacia ese vídeo, hacia ese espejo, sí observa los movimientos y muchas veces ha sido distractor, ¿sí? Otra forma, digamos, de trabajar es el sistema de circuito cerrado,
con una imagen, un plasma que se observa cómo está dispuesta el sillón donde está el niño y el sillón donde está el entrevistador, ¿sí? No debería estar porque estamos, obviamente en el caso de niños no, las imágenes no pueden transmitirse, entonces están vacías las salas, ¿sí? Y esta otra es una sala, digamos, mayor acondicionada, como ven, digamos, con más plasmas, y tiene su nombrecito aquí, es del Ministerio Público Tutelar de Ciudad, que tienen un sistema de trabajo diferente del de otras jurisdicciones del país, ¿sí? Ellos trabajan con dos profesionales, una profesional que está en esa sala, que es quien recepciona las preguntas, y luego por digamos, un audífono le transmite al profesional que está a cargo de la intervención con el niño en la sala de entrevista, y cuáles son son las preguntas que están deseando recabar, y, digamos, ya ha pasado el filtro de la profesional que está en la sala de observación, de cuáles son las preguntas adecuadas y cuáles no. Es importante también presentar, bueno, aquí tenemos dos imágenes de salas de entrevistas. Esta es una imagen que yo la tomo porque, bueno, justamente la nueva normativa de la provincia dice que el lugar donde se deba realizar la intervención con niños debe estar fuera del ámbito judicial, y en la provincia de San Juan esta es el lugar donde digamos, es una imagen de afuera, ¿no es cierto?, donde se ve que se asemeja más a un lugar de juegos, ¿no?, por los colores, ¿tá? Y, digamos, no debe haber personal policial en el recinto, lo cual también es una complicación, porque, bueno, a veces en el recinto surgen determinadas situaciones entre las partes que puede, digamos, requerir de la fuerza pública, y bueno, por ahora en San Juan no ha pasado nada, pero eso no quiere decir que en algún momento esto no sea, digamos, una situación de riesgo, ¿no? Bueno, hasta aquí quieren hacerme alguna pregunta en voz alta. ¿Hay alguien así? Sí, hola, quiero hacer una consulta. Solamente en penal se utiliza. Yo estoy hablando solo. Sí, Hola. sí. Eh, Únicamente en penal se usa la cámara GESEL o en familia también se puede usar. Vuelvo a decir, en situaciones de maltrato grave, y si en ciudad se utiliza, pero se utiliza a través se hace la solicitud al Ministerio Público Tutelar. En las demás jurisdicciones no. En familia, como intervienen en forma directa y a solas los profesionales, los equipos técnicos, y además el juez debería también poder estar a solas con los niños, y no requiere de ningún control de la otra parte, es que en general, salvo situaciones de violencia familiar, vuelvo a decir, que esté, digamos, requiriéndose, puede ser viable, ¿sí? No es la práctica más común, ¿sí? Ok, gracias. Pero en fiscalía tuve un caso que le pidieron cámara Gesell. En fiscalía. Sí, 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 fiscalía, sí, 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 Ah, sí. perfecto. Me estaban hablando de familia, de fuero de familia. Claro, en fiscalía pidieron, pero bueno, resultó que no hubo prueba objetiva. Claro, claro. A veces, digamos, algunas veces aparece en familia, digamos, la causa, se inicia una cosa en familia por
puede ser violencia familiar o por cuestiones X, y los niños Y se da por expresan abuso. Presunto ante abuso. ante las preguntas del equipo técnico, ponen en palabras alguna situación que podría ser de abuso y entonces se traslada a la fiscalía la causa y la fiscalía pide, es la intervención, ¿sí? Porque siempre tenemos que tener en presente el interés superior del niño. Entonces, de oficio, ¿sí? El profesional que interviene puede, digamos, debe dar cuenta, no puede, perdón, debe dar cuenta a la fiscalía. Ok. Georgina Este, levantó la mano, quería hacer una consulta, Georgina. sí. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, yo solamente quería preguntar si esto a nivel del rol de psicólogo, ¿lo interpretamos o clínicamente o solamente se toma registro? Bueno, mira, hay dos cosas que son muy fundamentales en tu pregunta. Una es que nosotros no hacemos ningún tipo de interpretación. Eso lo dijiste vos bien, es de la clínica terapéutica, para hacerle, digamos, como separar, ¿no? Las dos clínicas. Nosotros hacemos una intervención desde un lugar de imparcialidad, no debemos realizar ningún tipo de interpretación, debemos obtener un relato lo más eh, claro y puro, por decir de alguna manera, posible, ¿sí? Neutral. Entonces, nada, cuando hacemos la intervención, puede ser que en el expediente haya algún informe de algún profesional tratante, puede ser que se convoque un profesional tratante, pero sí es importante que el profesional tratante sepa que no es su incumbencia, no es de su incumbencia decidir si un niño está en condiciones de prestar declaración testimonial o no, que eso le excede a las incumbencias de la clínica, ¿m? Como al profesional que ejerce la psicología forense le excede lo que son las interpretaciones, ¿sí? Entonces, plantear esto. Bueno, ¿qué es lo que se busca con el empleo de esta herramienta? Minimizar el impacto y sufrimiento del niño, evitando la revictimización, que vamos a plantear que esto se evita no solamente tomando la declaración testimonial a través de este tipo de procedimientos, sino se evitaría si todo el proceso guarda, ¿sí? Los recaudos y se aplican las guías de buenas prácticas existentes y se preserva al niño por sobre la prueba. Muchas veces nos encontramos, ahora pues vamos a ver justamente en el tema de los desafíos, que por más que estén los instrumentos, que la profesional tenga la mejor predisposición, a veces sí hay situaciones de revictimización porque durante el proceso se han realizado pruebas o se han realizado intervenciones que realmente han sido iatrogénicas. Yo voy a hacer aquí un paréntesis respecto de lo que se habla muchas veces erróneamente como victimización secundaria, ¿sí? No me voy a expedir con mi teoría respecto de la traumatización, que eso sería como mucho, y excede la convocatoria, pero sí tengamos presente que siempre que nosotros trabajemos con alguien que atravesó una situación de victimización primaria, que sería el hecho en sí, vamos a estar haciendo una victimización secundaria con un fin loable, que es que se pueda, digamos, sustanciar y llegar a una condena de quien habría sido el agresor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y lo separo de revictimización secundaria, que es lo que en realidad es una mala praxis durante el proceso. Porque al hacer revivir a ese niño, niña o adolescente a través del relato lo que habría padecido,
lo estamos haciendo vivenciar, ¿sí? A nivel psíquico de todo aquello que ha atravesado, ¿sí? Que puede ser un hecho único o pueden ser una situación sostenida, que es lo que más se da, ¿sí? El abuso en niños no es de un hecho único, se da sostenido en el tiempo, con una progresividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que encontramos en el agresor sexual de niños, que tampoco me voy a expedir, porque fue un tema de mi tesis, con lo cual hablaría muchísimo, tiene que ver con que, por un lado, y es una paradoja, decir que cuida a su víctima, ¿m? Cuida a su objeto de placer. Entonces, sí, por eso es que va paulatinamente, ¿sí? Eh, avanzando en las conductas, para no asustarlo, para que no se sienta agredido ese niño o niña, ¿sí? Y de esa manera sostener el vínculo, porque en realidad lo que está buscando es un placer sexual per se, ¿sí? Bueno, evitar, Elena, ¿sí? el, el uso de perros en algunos ámbitos. Y está al final, mira. Ah, perdón por espolear. Si me dicen que voy muy despacio, me apuro, ¿eh? ¿Hasta qué hora tenía? ¿Viste que yo te dije que íbamos a hablar mucho? Bueno, vamos a ir más rápido entonces. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta 3:30 con la charla y después dejamos un espacio para las... Vamos más rápido. Bueno, evitar procedimientos que puedan resultar nocivos para los niños, obtener el testimonio lo más certero posible, yo les dije lo más puro, no descuidar el respeto por los derechos y garantías del imputado, y que sea un hecho irreproductible, ¿sí? O sea, que no se lo revictimice a ese niño haciendo realizar el relato más de una vez y mucho menos confrontarse con quien habría sido el agresor, ¿se entiende? También Profe, decirles que si nosotros en este contexto determinamos que en realidad ese relato está siendo inducido por el adulto a cargo, bueno, lo que se debe hacer, y bueno, si es en momentos antes, en cuando hacemos la entrevista previa a los fines de conocer y generar la empatía con el niño, escuchamos esto, automáticamente debemos dar cuenta al fiscal. ¿Por qué? Porque en realidad tienen que intervenir el servicio de niñez o el servicio del Consejo de Derechos, porque en realidad está en una situación de riesgo, ¿sí? Del decir de una colega muy reconocida del área, que es Graciela Gardiner, algunos de ustedes la conocerán. Ella decía, en estos casos encontramos niños abusados, pero no niños abusados sexualmente, sino niños abusados emocionalmente. Debo decirles también, y esto corresponde, que son mínimas, muy mínimas las situaciones en las cuales encontramos esto, ¿sí? Bueno, y ahí no sé qué hice, porque yo por verlos me parece que dejé de compartir, ¿no? Desapareció la pantalla que estaba Desapare- compartiendo. Desapareció todo. Vamos acá, no, acá ventana. No, pero debe estar. ¿Acá lo están viendo? Sí, ¿no? No. No, todavía no. profe, yo tengo una consulta mientras tanto. Sí. Con respecto a esta palabra que leí en su Power que tiene que ver con la certeza. La Con persona, digamos, lo de la, no sé si decía certeza, ¿no? Pero que tiene que ser esto del dato más puro, ¿no? De recabarla en el testimonio certero. certero, perdón, yo me confundí con Está con la bien, no, no hay certeza. problema. En base a eso, tiene que ver con no descubrir la verdad en sí, sino que el testimonio del chico sea lo más, bueno, vuelvo con esto, como lo más certero posible. No, no sé si se entiende la diferencia entre decir, por ejemplo, el chico tiene razón o dice la verdad, a eh, en
la declaración testimonial puede ser o arriba ciertos criterios que pueden ser certeros. No sé si se entiende mi duda con esta diferencia. Cuando hablamos de lo más certero posible, tiene que ver lo más claro posible, con la mayor cantidad de detalles, ¿sí? Con que realmente estamos haciendo atravesar a un niño una situación de revivir algo que le ha sucedido y que, digamos, tenga todos los elementos para que sea una prueba sustancial. En la mayoría de los casos en que no hay lesiones físicas y no hay testigos, la prueba es la declaración de ese niño sumado, digamos, con la evaluación pericial. Yo lo dejé pasar porque va a quedar grabado, inclusive si necesitan, yo dejo los power para que los puedan ver. No me quise detener en las diferencias, pero sí tenemos que tener presente es que, como dice aquí, la declaración en Cámara Gesell es una recepción especializada de un testimonio lo más fiel posible. Se trata de buscar la verdad de los hechos acaecidos, a diferencia del trabajo pericial en el que se trata de ahondar en los impactos subjetivos sufridos, en advertir sobre sus modalidades defensivas, síntomas y funcionamiento psíquico. Ahí te quedó un poquito más claro respecto a lo que tenías dudas vos. Excelente. Sí, sí, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Por qué a nosotros? ¿Sí? Y bueno, y a algunos lados ahora a los psicopedagogos, pero bueno, es un tema. Porque nosotros tenemos que tener, digo, damos por sentado que tenemos conocimientos de psicología evolutiva, conocimientos sobre procesos de pensamiento y memoria. Yo les voy a decir, como dije antes, yo egresé de la Universidad de Kennedy y tuve una formación en neuropsicología y psicofisiología que en esa época no la tenía, no era brindada por ninguna universidad, ¿sí? Sumado a las escuelas, a las teorías psicológicas y obviamente al psicoanálisis y a Lacan, que era lo imperante en la época. Yo me recibí en el año 89 en esta facultad, en esta universidad. Y realmente esto me ha servido mucho y tener colegas que no tenían que no les interesaba, cómo funcionaba el psiquismo, a nivel biológico, ¿no? Bueno, hoy en día, con el auge de la psicología cognitiva o las neurociencias, como se suele decir, bueno, esto ha cambiado, pero en esa época no se hablaba de esto, ¿sí? Ser psicólogo implicaba solamente hablar del dinamismo del psiquismo, ¿no? Bueno, nosotros... Hola, sí, quería hacer una consulta Sí. respecto a la cámara Gesell. O sea, se supone que la cámara Gesell puede detectar y ser más específico para saber si un niño está siendo manipulado por otro adulto porque en la declaración por ahí sí puede el niño decir lo que el otro adulto quiere que diga, pero en la cámara Gesell entiendo que tienen como otra sistemática como para detectar esa manipulación. Vos estarías hablando de nuestra intervención en la pericia. Sí, en familia, por ejemplo, en fuero de familia. Mira, lamentablemente fueron Que es un familia. abuso más psicológico y emocional que físico. Sí, lamentablemente en fuero de familia, que sería, digamos, uno de los fueros que los profesionales podían detectar muchísimas cosas más que lo que podemos y evitar situaciones que, digamos, evitar, digamos, más riesgos a futuro. Lamentablemente los profesionales tienen muchísimos casos y por eso, digamos, bueno, en Nación no hay
juzgados de familia, sino que hay juzgados civiles que entienden en causas de familia, por lo tanto no tienen equipos técnicos, y en la provincia de Buenos Aires sí tienen equipos técnicos, son juzgados de familia, pero es tal el desborde que tienen que sus informes se denominan informes técnicos y no hay aplicación de técnicas, digamos, de instrumentos eh, para determinar, digamos, más allá de lo que pueda hablar un niño. Esto es una asignatura pendiente que estamos teniendo, ¿sí? Sí, eso lo Este, entiendo, pero más allá que, digo, que si se pide una cámara GESEL, por ejemplo, en Cava, se pide una cámara GESEL mediante el Ministerio Tutelar. Se consigue esa cámara GESEL para este niño. Ahí sí, digo, la cámara GESEL puede descubrir y, o sea, la intencionalidad también es como ampliar ya los informes previos, pero digo, se puede con la cámara GESEL descubrir manipulaciones, que el nene está siendo manipulado. bueno, en la cámara GESEL es una declaración testimonial, ¿sí? Así se toma la declaración testimonial. Y obviamente, si el profesional es avesado, ¿sí? Va a ir preguntando a partir de lo que va diciendo ese niño, abriendo el panorama, y entonces vamos a ir pudiendo tener indicadores de cuando un niño se queda sin palabras, ¿sí? Y si ese niño se queda sin palabras ante una repregunta que uno hace, es porque en realidad estaría siendo hablado por otro, ¿sí? Por eso el tema de la importancia de los detalles, de las situaciones, de en qué contexto, en qué momento, cómo ir nosotros llevando a ese niño o niña a ir eh, haciendo referencia a lo que habrían atravesado, y me voy a ir de acá, en virtud de poder obtener muchos elementos. Y sí, lo que se pierde en la cámara GESEL, que es algo que nosotros, bueno, en la sala de recepción y se ha videograbado, es todo lo que tiene que ver con la sensación que tiene ese niño. ¿Mm? Las sensaciones, la ansiedad en ese cuerpo, cuestiones que hacen al nerviosismo. Muchas de esas cuestiones nosotros las podemos detectar y por fuera, quienes están observando, eso no lo detectan, ¿sí? Nosotros hoy estamos haciendo, por ejemplo, una pseudo actividad relacionada a lo que sería observar a través de una pantalla a un niño que está declarando, ¿sí? Acá alguien pregunta si en cámara GESEL lo importante es la memoria episódica de lo que sucedió y que se espera que relate el niño, niña o adolescente. La memoria, sí, en realidad en cámara GESEL lo importante es lo que el niño cuenta, cómo lo cuenta, ¿sí? La cantidad de elementos que puede brindar respecto a esto, si esto es coincidente con el estado, digamos, emocional de ese niño, ¿sí? Y obviamente tiene que haberse instaurado la memoria, no solo autobiográfica, sino la memoria episódica para que un niño pueda hacer un relato que sea consistente con que haya vivido o atravesado esa experiencia. ¿Sí? Por eso decíamos antes que los niños pequeños, ¿sí? Si bien en algunas jurisdicciones son expuestos a que se les realice la toma de declaración, en realidad no es lo más conveniente, porque un niño de 3 años o 4 años puede darte elementos cuando estás haciendo una intervención a solas a través del juego, a través de diferentes técnicas que podamos utilizar con estos niños. El juego, y no pensemos en el juego como el juego con juguetes solamente, ¿sí? Nosotros muchas veces utilizamos en niños pequeñitos juegos de encastre, juegos que tienen que ver con, bueno, hay una técnica que se llama juego de interrelaciones familiares, donde vamos analizando lo que habría estado viviendo ese niño a través de preguntas que tienen que ver con lo que había,
con lo que habría sucedido en el contexto familiar, no solamente en lo denunciado, ¿sí? Porque lo nuestro es hablar y saber el contexto, en el contexto de la develación también, y también cómo ese niño se expresa en relación a lo que le habría sucedido, ¿sí? ¿Qué tipo de palabras utiliza? Si en realidad puede plantear lo que refiere que le habría sucedido de forma, no diríamos espontánea, porque espontánea es que un niño venga y cuente y no es así, porque si ingresa a la sala y empieza a decir todo, también se podría ser un indicador de que vino contando algo que le dijeron que Sí, con un cuente. discurso, claro, un discurso instaurado, ya Sino instalado de que, lo previo. claro, sino que él pueda, digamos, a partir de ese relato libre que siempre vamos a necesitar que realice, es poder ir haciendo conectores con otras preguntas que son más focalizadas, ¿sí? Un niño puede, bueno, ya está el protocolo Nietzsche, un niño puede memorizar situaciones, y ojo con el pensamiento que se tenía hace unos años de el niño no puede decir cosas que no ha vivido, que no sabe, porque hoy en día lamentablemente el acceso irrestricto que tienen los niños a a las redes y, y a los celulares hace que a veces ellos puedan ver determinadas situaciones en video, en algún video, en algo, que pueden tener, digamos, algún contenido sexual, ¿sí? Pero otra cosa es que lo puedan contar, relatar habiéndolo vivenciado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no es que un niño de 6 años o 7 años no puede hablar de determinada situación sexual, pero sí, digamos, tenemos que ir determinando si esto, porque es lo mismo ser hablado por un otro que haber visto algo que viene y relata, ¿sí? Es lo mismo. Acá Si vamos a... preguntan en el chat, ¿Sí? Paula, te dice, quisiera consultar qué aporte se puede hacer desde los servicios locales en la instancia previa, considerando el principio de no revictimización. ¿Es Y en correcto realidad, indicar los recursos expresivos de ese niño como parte del informe de su estado general? nosotros lo que trabajamos, o lo que planteamos es que los servicios locales intervengan en función de la situación contextual, ¿sí? De ese niño o niña, pero no que hagan preguntas respecto de lo que se ha denunciado, en función de que justamente la reiteración de preguntas en diferentes ámbitos hace, aquí está, digamos, el programa de perros que me contaba antes Carlos, hace que ese niño muchas veces confunda alguna situación, esté saturado de estar contando. A veces nos suele suceder niños que han hecho la develación en el marco terapéutico y quizás sea importante que dentro de lo mayor brevedad de tiempo posible se realice la toma de declaración testimonial y que en ese periodo el niño no vuelva, digamos, no tenga, digamos, esa continuidad en la terapia. Obviamente, si va a ser durante 2 meses, no, pero por eso dentro de lo mayor brevedad posible, por un lado, para que el niño no entre en confusiones y por otro lado, para que la defensa también no plantee que ese niño pudo haber sido inducido. Bueno, Pregunta, ¿cómo se interviene en un caso con un niño autista? intervenimos con el niño, depende de sus capacidades. Un niño autista está dentro de los niños, depende de qué tipo de autismo, está dentro de las poblaciones especiales, ¿sí? Que tienen que ver con la discapacidad y bueno, garantizar que pueda expedirse de la mejor manera posible. En mi caso, me ha tocado trabajar con niños autistas con los que no he tenido problema, pero no era grave, digamos,
el grado de autismo, pero sí he trabajado con niños con parálisis cerebral y lo que he planificado y he trabajado ha sido con algún profesional, en general son las terapistas ocupacionales las que más vinculación tienen con estos niños en los centros educativos terapéuticos y he trabajado con ellas, digamos, en un acompañamiento, ¿sí? Es la mejor forma de trabajar, primero porque nosotros somos un adulto que por más que tengamos la formación que tengamos, el niño no nos conoce y hablo del niño y sabemos que en discapacidad, niño no tiene que ver con la edad cronológica, ¿sí? Y entonces hablar antes con la profesional, decirle qué es lo que necesitamos de ella, digo la o él, en general las veces que me tocó, bueno, me ha tocado mujeres, y hemos trabajado desde con pictogramas, con libros de creatividad que ellos tienen, digamos, con el material con los que ellos trabajan con esos niños, ha sido el posibilitador para que puedan expresarse. Mira, no ha sido declaración testimonial, esto que quede claro, ¿sí? Ha sido una evaluación, una intervención de poder escucharlos, porque es el interés superior de ellos, el ser escuchados, ¿sí? Dentro de sus posibilidades. Y el ser escuchado implica que un niño me diga, no quiero hablar, ¿sí? Si un niño no quiere hablar, cortamos allí y se terminó. No importa lo que quiera el fiscal, no importa lo que quiera la madre, no importa lo que quiera quien quiera, hay que escuchar el niño y si ese niño no desea hablar, no desea hablar. Bueno, dentro de los desafíos que estamos teniendo, y así cierro y lo decimos lo más pronto posible, es evitar la revictimización por sobre todas las situaciones que nos planteen. Nosotros tenemos una ley de ejercicio profesional y esa es nuestro norte, ¿sí? La ley de ejercicio profesional, no el código procesal. Entonces, si es nuestro límite, profesión, bueno, en provincia tenemos código de ética, pero si es nuestro límite ético, nosotros lo vamos a poder expresar con la mayor de los respetos hacia el fiscal o el juez interviniente y entonces de esa manera no se realizará la toma de declaración testimonial porque consideramos que o ya la ha tomado algún otro profesional pero no le quedó claro y entonces hay que volverla a tomar o se perdió la filmación y en esas cuestiones tenemos que tratar de plantear o quiero escuchar más porque ahora dijo algo nuevo. Si hay un cambio de relato entre una primera toma de declaración testimonial y en un momento posterior ese niño o esa niña cambia de sujeto, ¿sí? O cambia de quién ha sido el agresor, sí, en ese caso hay que volver a tomar la declaración testimonial para detectar ahí sí cuál de las dos, los dos relatos es el relato válido y el otro es una retractación, ¿sí? O en el primer momento quiso encubrir a alguien y entonces mencionó a otra persona, pero en realidad después pudo mencionar a quién habría sido el autor, ¿no? Son muy pocos los casos donde puede darse más, son en adolescentes, ¿no? O preadolescentes, ¿sí? Pero en niños la verdad que es bastante decepción la retractación, aunque puede haberla, ¿sí? Bueno, para esto, para evitar o el desafío actual, es la necesidad de profesionales capacitados en psicología del testimonio, ¿sí? Es un área, es un nicho que en la carrera no lo tenemos, ¿sí? Es algo interesante para empezar a poder decodificar el relato, ¿m? Y está muy relacionado con la memoria, ¿está? Bueno, intervenir distinguiendo entre relato vivido y relato inducido, ¿m? Preservar al niño por sobre la prueba procesal, proteger al niño versus el derecho, o niña versus al derecho de la defensa, obtener la prueba válida sin retraumatizar al niño o niña, respetar, rapidito, respetar los diferentes marcos procesales jurisdiccionales,
no interpretar los dichos del niño, ahí era una pregunta que decían antes, defender al psicólogo que entrevista de las falsas acusaciones, limitar la intromisión de los adultos a cargo, defender nuestra ética profesional y marcarlo en el accionar, evitar las entrevistas con contaminación previa, un poco lo que decía quien estaba preguntando por el servicio zonal. Bueno, que las partes focalicen en el relato del niño y no en desacreditar al psicólogo que realiza el acto procesal, exponer a niños que no estén capacitados en realizar la prueba, evitar la guerra entre peritos y atravesar el backslash. Bueno. ¿Qué duración tiene más o menos la cámara Gesell? ¿Depende de algunas cuestiones o tiene un tiempo estipulado? En realidad depende de cómo vaya manejando el profesional la entrevista, depende de lo que puede decir el niño o la niña, depende de la magnitud del caso, ¿sí? Hay hechos que se sostienen en el tiempo, en diferentes lugares, en diferentes momentos, y entonces, bueno, esa cámara, digamos, será, digamos, de mayor extensión que una cámara donde ha sido una tentativa en un momento dado, por una situación circunstancial, teniendo siempre presente que les es bastante difícil hablar de esto porque siempre hay un vínculo, ¿sí? Esto de cuando nosotros éramos pequeños y nos decían que nos cuidáramos en la calle, que nos cuidaban, que nos iban a hacer algo, que nos podían hacer algo. Hoy en día, lamentablemente, las situaciones están sucediendo dentro del contexto familiar o social, muy cercano al niño, niña o adolescente. No digo que antes no pasara, ¿sí? Bueno, acá Alexia, bueno, no, o sea, no tiene un tiempo. Obviamente que también tenemos que ver la capacidad de sostener la atención y la concentración de ese niño o niña. Si ese niño o niña se desborda y se angustia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle si desea seguir declarando o si suspendemos, ¿sí? A veces suspendemos, le damos un vaso de agua, los tranquilizamos y quieren seguir diciendo. No, digamos, en general no deberían durar más de 30 minutos, 35, ¿sí? Porque llega un momento en que también tenemos que poner un coto a las preguntas. Cuando a veces empiezan con preguntas súper reiterativas o empiezan, bueno, quisiera saber, y en general los jueces dicen, no, pero eso ya lo dijo. Nosotros tenemos la potestad de decir, no, mire, eso ya me lo dijo, ay, yo no lo escuché. Bueno, pero ya lo dijo. ¿Alguna otra pregunta? Otra cuestión que hago es que antes de explicarle, antes de ingresar, se le explica al niño o niña lo que vamos a hacer y le digo que yo me voy a retirar un momento, en determinado momento, para ver qué preguntas hay y volver, ¿sí? También eso, tener en cuenta que si se están peleando del otro lado, digo, bueno, sigan peleando y yo voy a hacer esta pregunta y después vuelvo, ¿no? No quedarnos enganchados, el entrevistador, en el conflicto que hay del otro lado, porque la verdad que es una situación de mucho estrés el realizar una declaración de toma de testimonial y sobre todo salir de un ámbito donde uno está con la mayor empatía posible, la mayor calidez posible que pueda uno tener. Yo, digamos, tengo las dos puertas una al lado de la otra, entonces salgo de una puerta y estoy un segundo, porque cuando abro la otra puerta tengo que estar con otra actitud, ¿no? De posicionarme en un rol de autoridad ante, digamos, una guerra, porque un proceso judicial es una guerra, ¿sí? Donde hay uno que está, entre comillas, perdiendo, otro ganando, y entonces, bueno, esto. Y después salir de ahí, inspirar, hacer una inspiración profunda y volver como si vengo del país de las maravillas. Entonces, digo, y estar pensando cómo hacerle la pregunta
qué es lo que me dijo para que yo haga esta pregunta, qué es lo que estarán entendiendo del otro lado lo que estoy preguntando. Bueno, es una situación que ni el entrevistado ni el profesional, creo yo, podemos sostener más de 30 a 35 minutos. Estela, en la película de adolescencia hay una psicóloga, creo que es psicóloga, que interroga al protagonista, al chico que cometió ese delito. ¿Qué opinión te merece, digamos, esa relación, ese vínculo? No sé si la conoces. Sí, sí, la he visto, a diferencia de otras Por eso, ¿viste? Cuando las series son me como muy imagino. nombradas, yo trato de abstenerme, pero en ese caso sí lo vi y me pareció totalmente nefasta. No sabemos quién era, la intervención que estaba haciendo. Bueno, vos, Marta, no sé si sos alumna, pero te veo con mucho libro atrás, o sea, pero sos una. No, yo soy psicóloga hace muchísimos años, antes que vos encima. Mira vos, qué bárbara que estás, mira. Bueno, No, muchas gracias. yo te lo digo porque realmente creo que todos los que practicamos la profesión, ejercemos la profesión, cuando vimos esa intervención, o todos, no sé si todos, pero por eso te pregunté qué opinabas vos, porque para mí fue nefasta, porque descontextualizada. No, Lo que pasa es comparto, que también es comparto. Lo que pasa es que también es Inglaterra, ¿viste? No sabemos, yo no tengo mucha data No, de cómo trabajan en no, Inglaterra, sí en Iberoamérica, pero por ejemplo en Estados Unidos los niños son expuestos delante digamos, hay mucha teniente Benson, ¿no? Yo digo a los alumnos esto, hay mucha teniente Benson, porque en realidad los policías son los que interrogan a los niños y después es el fiscal y el defensor delante del acusado. Porque Estados Unidos, bueno, no adhiere a ningún tratado internacional, entonces no ha adherido al tratado, digamos, a la convención. Entonces, los niños tienen para ellos, y psicólogos no hay en el área forense, porque la psicología en Estados Unidos más que nada tiene que ver con una clínica, y sí podrá actuar algún psiquiatra cuando apareciera alguna cuestión que pudiera claro. pensarse en una psicopatología. Es otro contexto social y cultural. El protocolo Nietzsche, que es el que más, hay otros protocolos para aplicar. El protocolo Nietzsche es una guía, con lo cual es como el de más reconocimiento, pero por ejemplo, Tommy Piller, que es inglés, él, digamos, él trabaja sobre lo que es la entrevista investigativa forense, ha dado varios cursos aquí en Argentina, y claro, lo que él desarrolla respecto a lo que es la toma de declaración de un niño es de 1 hora y media más o menos la entrevista, porque va, viene, le pregunta, relata lo que el nene dijo, va bien, digamos, no es la forma en que nosotros trabajamos, era que los fiscales y los jueces se bancarían tampoco, porque hubo un atisbo en la zona de San Isidro de haberles querido, digamos, transmitir la forma en que él trabaja. Yo he estado con él y sé cómo él trabaja y también lo he compartido. Y claro, cuando quisieron las colegas hacer todo esto, los fiscales, y dijeron, no. Lo que ellos te dicen, viste, cortito y al pie, no des tanta vuelta, porque no se puede para tanto tiempo. Sería, digamos, la traducción, que literal no te lo dicen, pero sería esta la traducción de lo que ellos están planteando. Así que hay muchas cuestiones, depende, sí, el tema de la formación, sí, el tema realmente de que quien ejerce respecto a estas problemáticas tiene que tener, digamos, un compromiso muy importante, ¿sí? Ahora hay un ataque sistemático, por eso decía yo el backlash, hay un ataque sistemático a las profesionales porque surge todo esto, las falsas denuncias, de estas cuestiones. Bueno, como todo, esperemos que pase en algún momento, ¿sí? Porque ya ha pasado, ya en el año 2000 hubo mucho ataque a profesionales tratantes de niños,
y yo siempre lo que recomendaba a los colegas que empezaban a trabajar con niños con estas problemáticas era que nos encontrábamos, ¿no? Porque yo, digamos, hacía clínica, pero no de niños, sino de adultos en esa época, era que lo hagan con el respaldo de una institución, no en un consultorio privado, porque bueno, aparecía en esa época mucha denuncia y ahora empezó otra vez. ¿Será que cada 20 años? Bueno, yo no sé si voy a estar Perdón, los 20, ¿vieron? Agustina, Trabajando. Sí. Agustina levantó la mano hace un buen rato ya. Ay, Es Sí, como buenas una tardes. promesa eso. ay, gracias Raquel, te amo. No te veo, pero te amo, amiga. Sí, buenas tardes. Yo lo que quería saber es, por ejemplo, si la cámara Gesell son como puede pasar que tengan que ser varias sesiones o es una intervención que se realiza una sola vez. No, la toma de declaración testimonial es una sola, se filma y se filma, se filma, se graba, estoy diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Se graba y se resguarda como una prueba para que en el momento del juicio se pueda transmitir esa filmación, ¿sí? Y que el niño o la niña no sea expuesto nuevamente, ¿sí? Es un acto único e irrepetible. Por eso hay que tener mucho cuidado de que no se pierda, de que no desaparezca, tiene que estar con un resguardo eh, técnico importante. En el caso mío, digamos, de mi equipo, la colega, digamos, que se hace cargo tiene a resguardo 3 filmaciones, por las dudas. Antes, cuando se usaban los CD, ¿se acuerdan los DVD? Aparecían los DVD rotos adentro del expediente y vaya a saber uno quién rompió el DVD. Se llegaba a juicio y el DVD roto no se podía reproducir. Entonces, bueno, siempre aparecía, digamos, este riesgo. Nos quedó ahí como el miedo y entonces hay 3, además del que tiene la fiscalía, ¿no? Y Estela, en ¿me el oís? caso, sí. No, estamos en el tiempo. Y queda una preguntita. Estela, Sonia había Estela, levantado también. Estela, estamos en el tiempo. Cuando iniciamos, antes de iniciar, decías tanto tiempo, tengo que hablar y yo te dije, te va a quedar corto, No. porque cuando empezás a decir, ¿te acordás que te dije Bueno, estamos. Nos queda una última pregunta de Sonia Lagos y tenemos que cerrar porque el Se nos tiempo es acortó el tirano. tiempo. Se nos acortó el tirano. Sí. Muchas gracias. Bueno, Sonia. Mi pregunta iba hacia qué injerencia tiene el psicólogo en la revinculación en estos casos, ¿La porque revinculación con la quién? revinculación con la familia, porque en los casos en que el hecho se ocurre dentro del núcleo familiar, ¿no? Mira, ¿Tiene alguna opinión? ¿Tiene algún peso lo que hace en la Cámara Gesell a pesar de no hacer ninguna interpretación? mira, quien trabaja en revinculaciones son los equipos de familia, ¿sí? Mm. Ellos, el juez es el que autorizará o no. Si hay una desvinculación, puede ser con la mamá, porque a veces hay mamás que son creyentes de alguna práctica religiosa y creen que porque el agresor pidió perdón y el pastor lo perdonó, ya está perdonado, y resulta que después con esto de la ESI, que es una de los medios, digamos, donde muchas veces aparece la develación en la escuela, y cuentan que les pasó esto, y a veces, bueno, esto sí es una situación compleja, porque una mamá que sabe que su hija o hijo
estaría atravesando esta situación y no lo denuncia, es una responsabilidad y entonces, bueno, dependerá de cómo siga la situación, se verá la revinculación. En los casos con los agresores no se aconseja la revinculación. O sea que lo único que hace el psicólogo en la cámara Gesell es tomar la declaración de un niño, registrar los hechos y nada más. En la toma de declaración hacemos eso nada más. Otra cosa es la pericia. Por eso yo Claro. había armado el Sí, esa cuadro. parte no la pude leer bien, pero sí, bueno, No, está bien, porque está la claro. pasé rápido por eso. Es otra de las Está bien, cuestiones, ¿sí? está ok, gracias. De nada. Bueno, No, ya están ahí hay preguntando, alguien. Estela, ya están preguntando cuándo vas a volver. No te fuiste y van a No, preguntar cuándo vas a dar otro conversatorio. Eh, bueno, Te espero que dije les que no haya iba a servido. alcanzar el tiempo. Vos decías que este iba a ser mucho y resultó poco como siempre. No, eso fue una broma que te dije tanto tiempo, pero me imaginé que quizás iba a ser menos, por eso había armado algo más cortito, después agregué algo más y al final me hubiese quedado largo el corto, con eso te digo todo. Y Agradezco. faltaron los perros. Vimos solo la foto. Ah, exactamente, bueno. Ya, pero vos mostraste tu gato, María Laura, así que te estuve Tu viendo. gato y en un momento mi perra Este, se había puesto a chumbar también. Agradecemos tu tiempo. Sé que estás muy ocupada, ¿sí? Porque estás gestionando la diplomatura del testimonio que nombraste, que yo lo estoy cursando, y que estás organizando, terminando de organizar y definir el Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica en Lima, Perú, que nos vamos a ver en Lima, te cuento. Ah, venís, mirá. Yo voy, sí. Pero me hubiese dicho, así ahí vamos en patota. Bueno, buenísimo, Carlos, sí, siempre es un gusto eh, charlar contigo, compartir espacios y bueno, saber que es mi querida Kennedy, de la cual me gradué. Después hice la especialidad en ciencias penales, porque no me dejaron hacer el doctorado, porque no estaba autorizado por CONIAU si no eras abogado. Así que nada. Pero lo hiciste en la UBA. No, estaba haciendo el diplomado en el doctorado en Entonces, psicología social en Kennedy y en UBA me autorizaron la cursada, entonces solamente hice la tesis, defendí la tesis y obtuve el título, pero con todo lo que había cursado en Kennedy. mira, muy bien, Me la reconocieron. integración UBA Kennedy. Bueno, Bueno, para los un gusto alumnos, y un modelo a seguir, Estela. oh, gracias, no, Este, demasiado. bueno, cerramos acá, detenemos la grabación y quédate unos minutos más con nosotros. Muchas gracias, Estela, por Bueno, compartir con nosotros. Buenas tardes. bueno.